Nuevamente, Shalom para con todos. Hoy, un día de Shabbat, compartimos una vez más de los escritos de nuestro Elohim viviente, Elohim de Israel. Seguimos con la serie Profecías al Día y hoy vamos a estudiar un capítulo más del libro de Isaías. ¿Vale? El capítulo que vamos a estudiar, o la historia que se presenta, que él presenta el profeta en su contexto, tiene lugar más o menos alrededor del año 701, cuando Sanjerib, el emperador del imperio sirio, de Siria, pues acorraló o vino para ocupar Jerusalén. Bueno, vamos a estudiar el libro de Isaías capítulo 32 bajo el título Profecías al Día. Lo presentamos desde esa perspectiva, Profecías al Día, porque aunque he dicho que el contexto prácticamente trata sobre una historia del pasado, dentro de los escritos del pasado hay, un momento para ver, poner en modo avión, así. Dentro del contexto que se presenta aquí, aunque trata un tema del pasado, se revela o se presenta algunos detalles que no tuvieron lugar o no alcanzaron su propósito en el pasado. Por lo tanto, sigue pendiente. De aquí que cierta parte de la historia, de este contexto, nos sirve, o bueno, para decir todo el capítulo vamos a presentar como enseñanza, tratando de sacar provecho desde el pasado para nuestro tiempo, ¿vale? Siempre recordamos que todo lo que pasó, pasará, y lo que está por venir ya pasó. Por ende, usamos las escrituras. Este es un capítulo que trata que ver con la historia del pasado, con ciertos eventos del pasado, que además nos presenta ciertos eventos que estarán por venir, ¿vale? Pero además de que hay ciertos pasajes que quedan como pendientes porque no alcanzaron su contexto de aquel momento, no se cumplieron en el debido tiempo, eh, por lo tanto nos presenta que queda todavía profecía por venir, es decir, cosas que nos motiva a elevar todo el capítulo a nivel de método para aprender de lo que sucede, de lo que está por venir, y así ver, siguiendo el principio causa-efecto, observando la actitud, ciertas actitudes, para así entender cómo la gente actúa hoy y cuál sería la consecuencia de los actos, porque los actos de uno siempre precede, no, lo que uno hace será lo que se juzgará. Entonces, después de los actos, o una vez mostrados ciertos actos, estos son los que se juzgan, ¿vale? Lo que uno siembra, pues cosecha. Si siembra iniquidad, transgresión, pues cosechará una recompensa coherente o a misma medida, a mismo nivel, con la maldad que han profesado. Vamos a leer verso por verso. Trataré de, en este capítulo, en esta presentación, por alcanzar todo el capítulo, son 20 versos. Vamos a ir con alguno bastante rápido para así no extendernos demasiado. He aquí que para hacer justicia, dice, reinará un rey y los jefes juzgarán según derecho. Bueno, yo siempre toco en el Tanaj con esta palabra que ya se ha vuelto algo natural en mi forma de hablar, justicia. En todas partes tanto he visto falta de justicia, y que tanto se requiere justicia y que tanto se reclama justicia y que tanto se necesita, que el Tanaj está lleno de esto. No sé, quizás solo mis ojos, no sé por qué en todas partes me salta esta palabra justicia. Y lo entiendo como algo necesario, algo imprescindible, algo que se desea. He aquí que para hacer justicia reinará un rey, ¿vale? Por lo general todos esperan que que tenga un comandante quien le haga justicia. Lo que pasa es que para que tengas una persona, un melech delante de ti que te haga justicia, eso es bueno, pero cuando te hace a ti o cuando aplica hacia ti a justicia, es decir, cuando una persona está en necesidad y clama porque otro lo decepciona, lo roba, necesita un rey justo para que así defienda tu causa. El caso es que la justicia no mira a la cara de la persona, es igual con uno con el otro. Sucede que cuando la justicia opera sobre la misma persona, ya aquí
uno ya no ama al rey que hace justicia, porque en este caso tiene que arrematar porque para hacer justicia se necesita una investigación, probar, desmenuzar. Y las personas recuerdan la historia de los días de Salomón, cuando dos mujeres se presentaron para que se le haga justicia. Llegó adelante, se presentaron los dos ante un rey justo, ¿vale? Salomón. Y una se le murió el hijo y decía que el hijo de la otra es su hijo, ¿vale? Mientras, eh, mientras tanto, pues Salomón tuvo que acudir a una estrategia para saber, para sacar el sentimiento de la persona, ver el corazón de madre de una, para así averiguar a qué madre le murió el hijo, le falleció el hijo y de qué madre es el hijo vivo. ¿Vale? Entonces, claro, la mujer que dijo, ah, no pasa nada, córtalo. Yo quiero que me des este hijo, pero si no me lo das, córtalo por la mitad. Así no será ni de ella ni el mío. Pues aquí se ve cuando la justicia arremata contra uno, cuando investiga a uno y presenta sobre uno, aplicándole una medida justa, pues aquí uno se delata como está en su corazón, si se revela que no es una madre auténtica. En el caso de los hijos de Israel se revela que uno no es auténtico hijo de Israel, porque actualmente todos aparentan ser ovejas. Todos son buenos, todos son príncipes, todos son hijos del reino, pero no por casualidad. El rey de justicia hará justicia y juzgará entre oveja y oveja, no solo entre oveja y cabra, ¿vale? Por eso, la justicia es imparcial y el juez, el rey justo, siempre es querido mientras se juzga su causa a su favor, no cuando la justicia se aplica hacia la misma persona que reclama justicia. Porque el rey justo pues investigará el corazón, escudriñará los riñones para ver si dentro del fondo de una persona de verdad ama la justicia, lo ama a él como rey o solo necesita que se le haga cuando se trata con egoísmo sobre sí mismo, hágame justicia, ¿vale? Ame a mí, ¿vale? Para que yo salga bien, porque yo no necesito, para que, bueno, entiendan. Y los jefes juzgarán según derecho. Obviamente, si el rey de Israel, en este caso es Yeshua, el verdadero rey que reinará con justicia, y eso se presenta aquí como una profecía de esperanza sobre el Mashiach, ya que todo el pueblo esperaba que el rey Ezequías, creo que era en aquel momento, sería este rey y que los jefes, los dirigentes, obra como tal y para que por lo tanto le vaya bien a todos, sucedió que las cosas no salieron de esta forma y los dirigentes no reflejaron un carácter justo y recto. Por lo tanto, quedó aquí como se expresó como expectativo, como algo que está por venir, como profecía, que están pendiente, que sí que habrá un rey que reinará en justicia. Obviamente, sus súbditos, es decir, que en este caso, si Yeshua es el padre, es el rey de Israel, sus hijos juzgarán de la misma forma porque serán imagen de su padre. Si los hijos tienen que ser la imagen de su padre, pues en este caso los hijos verdaderos del Elohim de Israel, de Yeshua, reflejarán su carácter de justicia, obrarán como tal según derecho. Según marca qué, ¿dónde? Según ellos quieren, no según derecho. ¿Dónde está ese derecho? Pues en la Torah. ¿Qué es la Torah? Pues la vara de medir que tanto el rey tiene que reflejar en su ser y obviamente los súbditos tienen al que siguen el camino del rey, se alimenta de la misma fuente, que en este caso es la Torá. Recordamos que la Torá es un manual, un libro que Moisés escribió, lo encomendó en la mano de los sacerdotes, que ellos tenían que aprender y enseñarlo al pueblo y los levitas, obviamente, por donde fueron diseminados, esparcidos en medio del pueblo. Y otra copia la tenía el rey de Israel, ¿vale? Los jefes juzgarán según derecho, según la Torá. ¿Será cada uno hablando de estos jefes? Bueno, aquí el término que aparece en hebreo es shar, ¿vale? Un término que tiene muchas aplicaciones, hay bastantes referencias en el Tanaj. A él, por lo general, aplica a todos los oficiales, como son los oficiales del santuario, que se llaman Sharim Kodesh, o los oficiales de la casa de Elohim, que serán Sharim Ha Elohim, ¿vale? Es decir, los dirigentes, los líderes, los que están a frente, lo que encabeza el pueblo, todos los jefes, los principales,
sacerdotes, levitas, gobernadores, oficiales, por lo general oficiales, incluso jueces, los que lideran el pueblo, en este caso súbditos del rey, hijos del Elohim verdadero, reflejarán la imagen y semejanza de su rey, por lo tanto actuarán con justicia. Bueno, será cada uno como un sitio abrigado, hablando de estos jefes, como un sitio abrigado contra el viento y a cubierto del temporal. Bueno, creo que como fluir de aguas en sequedal, como sombra de peñón en tierra agostada. Creo que se entiende bastante bien. No hace falta explicar mucho el sentido de esta referencia hasta estos jefes, esos sarim, que están juzgando según derecho, según la Torah, es decir, de una forma correcta, sin mirar la cara del hombre, como es debido, ¿vale? Aplicando Torah y viviéndolo, obviamente. Queda todavía un tema pendiente sobre este tema que en algún momento se va a compartir, tendrá que ser llamada un centinela sobre los muros de Jerusalén, parte 4, creo. Hay un tema más pendiente respecto a esta cita y a otras semejantes. Será cada uno como un sitio abrigado contra el viento. Es decir, si uno necesita una tormenta, en medio de una tormenta, ¿vale? Si necesita un escondido, un lugar donde esconderse para protegerse de la tempestad, de la temporal, de las muchas aguas, del sol abrasador. Esos son símbolos, metáforas que tienen que ver con expresiones, con realidades espirituales. Todo lo que buscan, pues encontrará en esas personas lo que necesitan para así descansar, estar protegido, estar bajo sombra, ¿no? Para que así el sol no los queme. Ya recuerdan que hay ciertas semillas que si no tienen raíces profundas, pues el sol las seca. Es bueno tener, está que una semilla caiga sobre, si no tiene raíces profundas, caiga sobre la sombra de un peñón, que aquí se presenta aquí como los shadim, y así que tenga raíces, que así de a poco gane fuerza para tener raíces. Verso 3, no se cerrarán los ojos de los videntes, y los oídos de los que escuchan percibirán. Bueno, creo que esa es otra cita que está bastante clara, bastante promesa. Hoy mismo ya sabemos que a causa de la transgresión, del que se rompió el pacto, nuestro pueblo, los videntes y los profetas, incluso en Israel, al no sujetarse al Elohim de Israel, perdieron la capacidad de ver, y los que prestan atención a las escrituras, pues capacidad de discernir, de percibir, ¿vale? Entonces no saben, y como dice Shaul, si no hay quien nos hable, ¿quién va a escuchar? ¿Quién va a buscar al Elohim de Israel? ¿Quién sabrá volver a sus raíces? Pero claro, si no hay quien tenga ojos, y aun si tienen ojos, pues no ven. Entonces, las personas que tienen ojos y no ven, no tienen la capacidad de visionar las enseñanzas del Elohim de Israel, obviamente no podrán hablar. Y a su vez, pues personas que no están dispuestas al conocer al Elohim de Israel, aunque tienen oídos, no podrán escuchar la buena enseñanza, porque tendrán, eh, ¿cómo se dice la expresión? Problemas de oído. Hay una expresión aquí, no les duele el oído cuando escuchan una palabra justa, ¿vale? Y por ende buscarán enseñanzas, maestros, harán uniones con las personas que hablen conforme un mismo espíritu, ¿vale? Entonces es lo que pasa, que por lo general la causa de la transgresión, los ojos, la vista espiritual se cierra, se apaga y la gente no ve más la realidad. Entonces llamarán el mal bien y el bien mal, y tratan de acomodarse o juntarse a personas que igual han perdido el blanco. Sí, pero la promesa que nos da Elohim de Israel es que llegarán momentos, ¿vale?, cuando no se cerrarán los ojos de los videntes. Esto hemos aprendido al estudiar otra profecía al día, donde dice que escucharás de ti la voz, ¿vale? No se esconderán más tus instructores. Tendrás la voz detrás de ti cuando tú quieres ir a la derecha, quien te diga a la izquierda.
Y cuando quieres ir a la izquierda, ¿quién te diga? El buen camino está a la derecha. ¿Vale? Es decir, no se cerrarán los ojos de los videntes, los oídos de los que escuchan percibirán. ¿Quién escuchan? Ven Adán, te puse como centinela sobre los muros de Jerusalén. Cuando yo te digo una palabra, díselo. ¿Vale? Entonces, es la promesa que levantará centinelas sobre los muros de Jerusalén, que dará ojos a los centinelas para que vean, entendimiento para que discernan y que anuncie los tiempos como están. Aunque ellos, como dicen los escritos apostólicos, los tiempos están malos. Hay que apresurarse, ¿vale? Hacer las cosas porque allí estamos, ¿vale? Si uno no se prepara, no sé, pues pasará el tiempo, las necesidades de la vida lo acorrala, se olvida y no le presta atención, pierde de vista lo importante, no hace caso, no hay su oído inteligente a las palabras de advertencia, a los que muestran los ojos de los videntes, a los que presentan las bocas de los que escuchan las palabras de Elohim, ¿vale? Entonces siempre hay un pro y un contra. Si en el Tanaj, si en el pasado nuestros padres fueron desobedientes, se le quitaron toda la capacidad de ver, de comprender, y fueron dejados sin palabras de Elohim. ¿Vale? Pero la promesa vino que eso ya se acaba porque comienza el tiempo de restauración. Y en este tiempo de restauración está la promesa, no se cerrarán los ojos de los videntes. Tendrán ¿quién son estos? Aquellos, como dicen Amos 3:7. Adonai no hace nada sin revelar sus planes, sin decir, mira, esos son los tiempos, esas son las situaciones, ese es el corazón, el que descubre todas las cosas, Elohim de los espíritus. Pues tiene sus siervos a quien le revela sus cosas, sus siervos pues los observan, los compartan, los escuchan, lo presentan. El corazón de los alocados se esforzará en aprender y la lengua de los tartamudos hablará claro y ligero. ¿Vale? Hay algunas citas como en el libro de Éxodo capítulo 4 donde aquí se presenta a Moisés, ¿no? Vino delante de Adonai y le dijo, oh no, yo soy torpe de boca y de lengua, ¿vale? En Jeremías, el profeta, Jeremías capítulo 1, verso 6, el profeta dijo, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho, es decir, no tengo experiencia. Por aquí muchas personas dicen, yo no tengo capacidad de hablar porque no fui a la escuela, no tengo miedo, viví bajo la opresión, mano fuerte de un esposo, de un marido, de un líder, entonces me da temor hablar. eh, pero la promesa que está aquí es la misma que Yeshua hace luego más tarde en sus días cuando vino. Mateo 10, capítulo 10, verso 19 al 20 dice, dijo Yeshua, mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en ustedes. Si el Ruach de Yeshua está en nosotros, y Él es el Ruach, el Espíritu de la verdad, pues verdad hablará nuestra boca, obviamente, siempre y cuando nosotros durante el tiempo de preparación nos hemos alimentado para así llenarnos con esta verdad. Los que hablan confusamente, es decir, los que no tienen capacidad de expresarse, tartamudos, ¿no? Lo que se dedican a hablar sobre las cosas de Elohim, pero lo hacen, pero no de una forma por aquí falla, no sabe expresarse como yo, que a veces me costó mucho tiempo. Saber, yo que no conocía el idioma español, tuve que aprenderlo, claro, al pensar con la mente rumana, porque nací en Rumanía, tratando de expresar con una mentalidad que tenía un concepto hebreo en un idioma ajeno, pues no siempre las expresiones saldrían como me gustaría, me gustaría. Entonces, claro, ciertas personas decían, pero ¿qué dice este? Entonces, era así los que hablan confusa, de una forma confusa, no clara sobre las temas del Elohim de Israel. La promesa es que se dedica, que se junta al Elohim de Israel, al príncipe que es el Elohim de Israel, el rey de Melech de Israel, ¿no? O sigue a estos Sharim del Elohim de Israel, a esos dirigentes, a estas personas que andan en rectitud, llegarán a hablar lo recto. Es la promesa que está aquí. Eso no son algo que a mí me gustaría, son algo que yo he probado, ¿no? Por eso, por bendición, Adonai me dio la capacidad, porque desde mi perspectiva,
Yo soy una persona que no fui muy instruido. No fui muy instruido en las cosas de hablar, no fui ni educado ni con escuela ni con nada. Entonces, mi habla no está tan elevada, no se expresa tan bien como otros. Pero bueno, por aquí, mirando hacia el ejemplo, en este caso, que es Yeshua, teniendo en cuenta la promesa que él da, pues la experiencia, pues uno cuanto más practica, más fuerza gana. La promesa es que hablará lo recto, es decir, de acuerdo con la ley de Elohim. Esta es la expresión o el sentido que se trata de expresar en este contexto. Y la lengua de los tartamudos hablará claro y ligero. Oye, creo que aquí hay muchísimas personas que tienen problemas con la forma de expresar, de presentar, de hablar sobre el Elohim de Israel. Habla como un tartamudo, porque le cuesta un poquito, tienen freno no tienen em, fuerza para labrar así todo lo que quería, le cuesta, porque la mente le cuesta centrar. La promesa es que la lengua del tartamudo hablará claro y ligero. El corazón de los alocados se esforzará en aprender. Es aquí un asunto clave porque, como dice en el Tanakh, si uno no se esfuerza con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, para pegarse al Elohim aferrarse al Elohim de Israel, pegarse a él, convertirse en un Ejad, hacerse una con él, con la Torah, hacer de la Torah su forma de ser, aprenderlo de teoría y experimentarlo en práctica, probando desde cómo tiene que ser y desde cómo no se debe proceder. ¿Vale? Conociendo los dos aspectos, gana fuerza, gana experiencia, se le desata la lengua para poder hablar con claridad. ¿Vale? Aquí está la condición, los alocados se esforzará en aprender. Como decía Abraham, yo sé, lo cuidaré a este porque sé que él mandará a sus hijos después de él. Este era, el Adonai conocía la disposición del alma de una persona, sabiendo que tal persona se dispondrá, cueste lo que cueste, a enseñar, a ayudar. Que no tenemos capacidad, que nos faltan los dones, que uno es más diestro, no importa. ¿Vale? Como dijo a Moisés, ¿cuál es tu problema? Soy yo el que hizo la lengua. ¿Acaso no podría darte la capacidad de hablar? El caso es que cuando la gente se agarra, soy tartamudo, no tengo capacidad de hablar, me cuesta hablar, pues hablarán las piedras para nuestra vergüenza. Entonces, mejor un tartamudo, uno que no sabe hablar, si se esfuerza en aprender a disponerse, hay promesa que será hecho líder, cabeza y no cola, ¿vale? Será hecho un reshit, un primogénito, será elevado para ser cabeza de las naciones, instructor para las naciones, si Adonai quiere y la persona se esfuerza para servir al propósito que Adonai quiere. Verso 6. Porque el necio dice necedades y su corazón medita el mal. Siempre se presenta las promesas, mientras tanto, ¿qué sucede con los malos? El necio dice necedades y su corazón medita el mal. Obviamente, ¿qué va a hacer? No va a meditar en el bien, ¿vale? Pero las necedades, vamos a terminar de leer la verso. Haciendo impiedad y profiriendo contra Adonai desatinos, yo leo de la edición Corona de Jerusalén, dejando vacío el estómago hambriento y privando de bebida al sediento. Es decir, hay personas que aparenten en este contexto, se presentan buenas personas, como eso hablando de no se presenta de los sacerdotes de la Iglesia Católica, ¿vale? El contexto, recordemos, habla del pueblo de Israel, lo que estaba dentro del pueblo de Israel, ¿vale? Y con esto, ¿qué significa? Que nosotros ahora yo me voy a levantar para juzgar a mi hermano hebreo israelita. No, aquí no juzgo yo, es el profeta es Adonai quien presenta esta realidad, le doy voz, la elevo al presente porque el pasado es el mismo que hoy. La actitud de la persona no han cambiado. Hay personas en este pueblo que son necios, dicen necedades, en su corazón medita al mal, son hebreos israelitas, se presenta como tal, incluso bautizados, puede decir, yo sigo al rey, yo creo en Yeshua, guardo Torah, haciendo impiedad y profiriendo contra Adonai desatinos. Mira con atrevimiento cuando todo el mundo dice yo, como decía en el libro de Malaquías, nosotros te hemos engañado a ti, nosotros te robamos.
Qué atrevidas las personas, ¿no? ¿Quién eran estos? Gentiles, no hebreos, que peleaban con su creador, con su hacedor, como el barro dice, ¿por qué me has hecho así? Es decir, discutía con él. ¿Nosotros te robamos? Sí, dice Adonai, me robáis. Lo presenta en el libro de Zacarías que tiene un rollo con detalles, con actos, escrito por una parte y por la otra, largo, bastante largo. Bueno, el estudio sobre el rollo volador está disponible en el canal de YouTube aquí. Dejando vacío el estómago hambriento, porque se supone que el pueblo de Israel tuvo que ser rey. Bueno, no hablando de todo, sino hablando del necio en comparación con los que se esfuerza en aprender. ¿Vale? Dos tipos de personas. Hay bendición para uno y aquí se revela la actitud de otro. Hermanos, ovejas entre sí, dos tipos de ovejas. ¿Qué hace? Mientras se presenta que es un hebreo israelita bueno que sirve al Elohim de Israel, ¿qué hace? Deja vacío el estómago hambriento. ¿Qué están diciendo? Tiene que decir a otros, vosotros tenéis que hacer lo bueno y dar alimento, no alejar a las personas hambrientas. Ustedes, es decir, critican, privando de bebida al sediento, no le dan de beber. Pero aplica la justicia ese, tienen que dar, tienen que hacerlo ustedes, porque la Torah lo manda. Sí, los que tienen que hacerlo, los que quieren hacerlo, van a hacer. Pero el que es necio, el que maquina y medita mal en su corazón, nunca aplicará para dar alimento al hambriento. Le dará una emoción barata que no sacia. Le da un mendrugo de pan si lo tiene, cuando debería darle un toro engordado. Priva de bebida al sediento, dándole una gotita por ahí, o una bebida, un jengibre, una bebida más fuerte. ¿Qué sabe para quiénes son las bebidas fuertes? Para los que perecen. Bueno, hay mucho que decir sobre esto. Quédense con la idea. Verso 7. Cuanto al desaprensivo, sus tramas son malas. Se dedica a inventar maquinaciones para sorprender a los pobres con palabras engañosas, cuando el pobre expone su causa. Eso pueden encontrarlo en muchos ministerios donde ahora se levantó hay ciertos ministerios que saben que, por ejemplo, para darle un ejemplo, el máser, está prohibido eh, para que se dé actualmente. ¿Por qué razón? Porque lo prohíbe la Torah. No, porque el sistema del diezmo nunca está en dinero, en primer lugar, y en el segundo lugar está puesto dentro de un paquete de leyes que condiciona el dar del diezmo al levita, al santuario, al templo, al país de Israel, y ninguno de esos contextos no están activos, ¿vale? Por lo tanto, es una ley no que está pasada, que ya se ha perdido, sino que debido a la situación o el contexto es inactiva, ¿vale? Pero bueno, muchos lo saben, y no pueden acudir para reclamar diezmo usando el sistema levítico, pero acude a un sistema nuevo que se llama el de Melquisedec, porque ahora vivimos en la ley, en el sacerdocio del Melquisedec, una otra ley donde aquí hay que dar el diezmo, como Abraham dio a este, que se llamaba, bueno, que no se sabe si este fue su nombre, sino que se declaró como si fuera un nombre, Melech HaTzadik, el rey de justicia, el rey de Salem. Era un rey justo, quizás era un rey que hacía justicia. En aquel momento quedó como nombre y la gente lo tomó así, creando un sacerdocio paralelo, no sé con qué autoridad y quién lo respalda, porque el Tanaj de ninguna forma, en ningún lado lo respalda, pero así hay ministerios, no voy a dar nombres, ministerios mesiánicos donde se reclama eso, se expone a través de ciertas palabras engañosas, porque son engaños, una falsa interpretación sobre los libros de Hebreos, donde se presenta una metáfora que compara con el sistema como si fuera un sistema sacerdotal. Cuando el pobre expone su causa, cuando viene con aquí, pues la gente pues recibe no lo que necesita, sino lo que en este caso
el que trama, el que maquina iniquidades en su alma, aunque se presenta como una oveja hijo de Elohim de Israel, pues se aprovecha de las personas que en su pobreza, en su necesidad, pues se presentan lo que hacen, lo que trabajan. Entonces, le requiere, para Adonai tiene que dar lo mejor, tiene que dar lo que tiene que servir, está en el Tanaj, hay que servir a Adonai con tus ingresos también. Entonces se usan las escrituras con un método para engañar, para determinar a las personas en su sinceridad para servir. Eso es lo que entiendo cuando expone su causa. Bueno, tiene otro sentido, pero eso para darle una explicación aplicada al contexto que recientemente pues tuve con cierto dirigente mesiánico que defendía, defendía el sistema del diezmo según la ley del Melquisedec. Verso 8. Mientras que el noble medita nobles cosas y en las cosas nobles está firme. ¿Vale? Esa siempre está aquí el contraste. Según el derecho, los jefes, los sharim, juzgarán según el derecho. Las personas que se resguardan bajo el amparo de ellos, amparo, ¿sí? Pues aprenderán igual de la misma influencia, actuará de la misma forma, mientras el necio hará necedades y pensará obviamente como tal. El noble, la persona que se dispone a hacer caso a los que presta oído a la palabra de Elohim y presta sus ojos a lo que Adonai le revela, los que hacen caso, medita cosas nobles. Pues ¿qué aprende? Justicia, cosas correctas, cosas que son dignas. Y en las cosas nobles está firme. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la palabra del Elohim es de por sí fuerza. Cuando uno se aferra para hacer de ella su fuerza, esta fuerza los hará fuertes. Hay aquí una cita bastante curiosa para el contexto. Este capítulo no lo planifiqué, simplemente voy por la mitad del día, pues tengo que buscar un capítulo para presentar y compartirlo en este Shabbat. Y bueno, llegó, como dicen, me dispuso a Elohim y los ojos pues me guió para este capítulo 32. Porque pensaba, sinceramente, pensaba, hay dos capítulos pendientes, pero pensaba en ello, le di vuelta y Adonai dijo, mira, presta oído, presté atención, escuché y compartí este capítulo. Verso nuevo, que no es por casualidad. En este contexto, los que entienden lo que conoce ya saben de lo que estoy hablando. Mujeres indolentes. Arriba. Oíd mi voz. Hijas confiadas. Escuchad mi palabra. ¿A quién le está hablando aquí? A las mujeres de Israel. ¿Por qué están en ellas confiadas? Y se les demanda prestar atención. Le da aquí una cita, verso 10 dice, vuelvo al verso 9, dice el verso 10, dentro de un año y algunos días temblaréis las que confiáis, pues se habrá acabado la vendimia para no volver más. Espantaos indolentes, temblad confiadas, desvestíos, desnudaos, cenid vuestra cintura, golpeaos el pecho por los campos atrayentes, por las viñas fructíferas. Sigue más. Sobre el solar de mi pueblo zarza y espino crecerá. Bueno, hasta aquí. Eh, ¿Por qué le llaman mujeres indolentes? Y le dije, ya, levántase. Vengan aquí a la puerta de la ciudad porque os corresponde ahora a escuchar un mensaje. Hijas confiadas, que aquí le dice, pues quitado la confianza, desvestido, quitado. Prestar atención. Le llega un tiempo, parece que, bueno, parece que este contexto tuvo lugar, toda esta presentación, en el momento cuando se recogió la vendimia. Claro, hay vino, hay mucha bendición, entonces hay mucho gozo, mucha festividad. El pueblo de Israel vivía en aquel momento en bastante riqueza, bastante bien. Entonces las mujeres disfrutaban
de, de todos los beneficios que le podría traer una buena cosecha. Beneficios tanto físicos como como alimento, como bebida, que el vino pues alegra el alma, trae gozo, trae alegría, pero igual los productos al venderse pues trae ingresos, beneficios que se convierte en ropa, en lujos, en sandalias, bueno, objetos preciosos, siervos, en lo que tenían cada uno. Eso, claro, lleva a uno a confiarse en el poder que tiene, en la gloria, en la riqueza. Pero bueno, la profecía vino que pasará poco tiempo, quizás un año más y poco, y llegará la destrucción, ya teniendo en cuenta que el ejército estaba preparando para atacar, para venir el ejército sirio del enemigo, que siempre del norte viene el enemigo. Nosotros estamos en una situación semejante y hoy gozamos de mucha bendición, muchísima bendición. Estamos en un tiempo de riqueza espiritual donde el ánimo de las personas se restaura, se levanta a las personas de ser esclavos en ser reyes, sacerdotas. E incluso porque algunas mujeres se presentan por aquí por YouTube con un talita en la cabeza. Bueno, no faltaría mucho verle con tisiticín también, como si fueran hombres. Tzitzit, bueno, tzitzit. Eh, Hay un montón de práctica donde las mujeres pues ocupa vestimenta de hombre, son transgresiones, pero eso no sería el problema. El problema no está en la forma exterior, sino que uno tiene dentro de sí, porque las mujeres, por lo general en el mundo, al estar dentro del cristianismo, han vivido bajo opresión, pero les llegó un momento de gloria. Fueron libradas de la esclavitud, fueron adornadas con telas preciosas, con mejores perfumes, con las mejores enseñanzas, con las mejores verdades, con el mejor valor de que se le puede dar a una persona. Se elevó la dignidad de una a un nivel superior que ya está a nivel de reinas, ¿da? Se le dio un valor excelso a muchas mujeres que hoy ya saben lo que sucede cuando uno, al pasar de la pobreza a la riqueza, muy pocas personas mantienen la humildad. Fácilmente las personas que no reconocen quién eran, de dónde llegaron, para recordar cómo recibieron, cómo fueron ayudadas, quién las ayudó para levantarse a la posición que ocupan hoy. Olvida el camino. Entonces, la vanagloria, el orgullo, la falsa confianza, pues ocupa el lugar de uno sin darse cuenta porque el mal nunca cesa. Si uno no se sujeta a los principios de la Torá para cumplir con ellas, no les voy a decir cuáles son las obligaciones de las mujeres, pero los que conocen la Torá saben cómo debe estar sujeta una mujer a las normas de la Torá para que no llegue, ¿por qué están puestas estas normas? Para limitar el gozo de una mujer de actuar como reina. No, porque sabe que el mal está acechando. Y como desde el principio tiene predisposición, si no está sujeta, a abrir la puerta y hacer que el mal entre y opere. Mujeres indolentes, mujeres confiadas. Se les manda espantaos, indolentes, temblad, confiadas, desvestíos, es decir, de esta vanagloria que se les subió a la cabeza, que son desnudaos, que algunas se comportan como hombres, se han sentado en la silla de Moisés, son maestras de la Torah, enseña a los varones, vergüenza para los varones que se dejan enseñados por mujeres, cuando ellos les corresponde enseñar a las mujeres y a las mujeres deben aprender de los hombres, porque a los hombres se le entregó la palabra para que pueda enseñar a su mujer, a su hija, a su nuera, a quien sea que está bajo su mando. Cenid vuestra cintura, preparaos para lo que no estáis esperando. Vale, porque, bueno, aquí queda el aviso, aquí no se puede aplicar dentro de un año, no sabemos. Bueno, pero las escrituras deja aquí un tiempo, hay un plazo de tiempo, se le da la ocasión a uno disfrutar, gozar, pero si no presta atención a las advertencias, sigue en su camino terco, indolentes,
confiadas en, en lo que no son en realidad, en lo que no le corresponde. Llegará el tiempo cuando todo eso se le quitará. Se quedarán desnudas. Y ya sabe la historia, lo que pasó. No presentaré sobre ellos, porque uno puede escudriñar el Tanaj, el pasado, para ver lo que sucedió y entender lo que sucederá. Se le da, el texto aprovecha para dar un momento de que una persona haga introspección, es decir, mirarse hacia sí mismo, hacer teshuvá en el caso que ha fallado el blanco, que vuelva a la senda mientras puede, mientras hay tiempo, como dice en el Tanaj, para que así no llegue este momento. Esas son palabras, profecías al día de advertencia, no porque los digo yo, sino porque lo que sucedió, que dijo el profeta para estas mujeres que no hicieron caso a estas advertencias, así pasó. ¿Vale? Por lo tanto, lo que pasó pasará y se aplicará por igual a las mujeres actualmente que no hacen el debido proceder y mantienen esta actitud soberbia, indolencia, mujeres confiadas, que no escuchan, que están prestas para enseñar a los hombres en lugar de escucharse, aprender lo que debe ser. Desvestidos, desnudados, cenid vuestra cintura. Golpearos los pechos, esa es una forma de expresar, obviamente, un dolor, una interpretación de ayuno, de teshuvá, pero igual el concepto pechos, por lo general, en el concepto de metáfora, es una referencia a lo que tienes como fuente, viñas fructíferas, como los campos. Los campos son algo de bendición. Los pechos son algo que trae vida. Los campos traen vida, las viñas fructíferas. Es decir, frénate de lo que crees que es lo mejor, de que lo que eso es para ti, porque te confías, es decir, fallaste el donde tienes que mirar, poner confianza. En el caso de ellas, en el Tanaj, por la riqueza les entenebreció, por la bendición que tenían a través de esto. En la actualidad, si tratamos de acomodar a las circunstancias, los campos son aquí las viñas, son las redes sociales por donde uno presenta, donde uno saca provecho. Incluso puede ser la situación donde uno puede tener un buen trabajo, puede adquirir un buen carro, puede tener ciertos beneficios, ganar ciertos sustentos de parte del gobierno, del Estado. Entonces puede decir, oh, qué bien me va. Entonces, claro, en este contexto uno llega a confiarse y pensar están en lo correcto sin saber que hace lo malo. Pero aquí queda la advertencia. Sobre el solar, verso 13, aquí seguimos, sobre el solar de mi pueblo zarza y espinos crecerá, y también sobre todas las casas de placer de la villa alegre. Esa advertencia porque el pueblo, como las mujeres, llegaron a confiar en lo que no tenía que confiar, porque los productos que vienen como recursos de los cielos y de la tierra, privilegios que son parte de la bendición, no son la cosa en cual tienes que confiar como riqueza. La riqueza, esos son beneficios. La riqueza es tener al Elohim de Israel en cual uno tiene que confiar. Y a él, pues, en la Torá. Si uno está sujeto a la Torá, tendrá bendición, el cielo dará sus frutos, la tierra dará sus beneficios, y uno se gozará en verdad. Pero cuando cambia donde tiene que mirar uno, pues sucede el mal, ¿no? Porque cuando una persona llega a confiar en su carro, cuando confía en su trabajo, en que la gente, por ejemplo, le da me gusta a todas las publicaciones, todas las tonterías, lo que comparte por Facebook. Digo tonterías porque son cosas que si no son vida, si no son palabras de Elohim, cualquier otra cosa, es es una tontería, una cosa no necesaria que es algo terco. Es una cosa que no es lo que debe ser, ¿vale? Sobre el solar de mi pueblo, zarza, espino crecerá, es lo que sucede. Si uno confía en Caros, en Guerra, en la bendición que hay, pues todo eso será quitado, en cambio crecerá zarza, espino, es decir, esas son consecuencias de la maldición. También sobre todas las casas de placer de la villa alegre, porque todo será cerrado, es decir, el gozo, la alegría, todo lo que hoy trae a uno amenes,
y me gusta en los perfiles, likes, cesará. Porque él al calzar habrá sido abandonado, el genio de la ciudad habrá desaparecido, Ofel y el Tereón quedarán en adelante vacíos por siempre para delicia de asnos y pastizales de rebaño. Ofel y Tereón, bueno, son referencia a las murallas, a los sistemas de defensa de Israel. Serán abandonadas, quedarán delante vacíos por siempre para delicia de asnos, porque ellos ocuparán como las espinas y los cardos, pues crecerán por los campos en las ciudades, en las fortificaciones, quedarán los asnos, monteses. Hemos estudiado sobre asnos salvajes, ¿no? Un pastizal para rebaños, es decir, una tierra que perdió su propósito de servir de bendición. Todo lo que uno confía, todo lo que es su baluarte, pues se quitará de medio cuando no hace de Elohim su defensa, su escudo. Al final será derramado desde arriba sobre nosotros espíritu. Se hará la estepa un vergel al final, ¿no? Y el vergel será considerado como selva. ¿Vale? De aquí comienza un proceso que queda como profecía. En su contexto no se alcanzó nunca como propósito, por eso tomamos todo el contexto, porque una cita fuera de contexto es un pretexto. En todo contexto se presenta aquí estas palabras en un contexto donde se habla de la destrucción, del orgullo, de la caída y del castigo para nuestro pueblo en el pasado, pero aquí también sigue la palabra de bendición. Si esto pasó en el pasado, no se sucedió porque lo siguiente no se cumplió, ¿vale? Por lo tanto, estamos pendientes. Como estamos pendientes de que suceda, de que se cumpla al pie de la letra, retomamos la profecía porque esta no es solo un pasado. No tenemos solo aquí para leer, mira qué sucedió, por fin pasaron 2500, 2600, 700 años y por fin se cumple, queda esta parte, llega al cumplimiento. No, la palabra es vigente, es viva, ¿vale? Y no hay nada nuevo bajo el sol. Por eso no hay que ver siempre la parte literal, porque la teoría sigue aquí vigente. Estas palabras quedan como teoría para nosotros, para saber aplicarla al tiempo presente, en actualidad, ¿vale? Por eso cité, no hay nada bajo el sol. Lo que pasó, pasará. Por ende, esta profecía, aunque habla del pasado, nos sirve para comprender el presente y darle continuidad al presente siguiendo la secuencia. Eh, Al final, y estamos en este tiempo, ya sabe por qué estamos al final, porque los tiempos de Elohim, los que ven las cosas de Elohim, los anuncia, los que escuchan las cosas de Elohim, pues las presenta. Hay una secuencia de tiempo, lo sabemos desde Génesis, lo hemos hablado ya hace tiempo, donde hay 6000 más un año y se presenta este patrón en todas partes de los años jubileos. 120 jubileos son 6000 años, ¿verdad? Entonces, estamos a este punto de ver cumpliéndose este tiempo, llegar al final, y el final no se trata del final del mundo, sino el final de la esclavitud, del castigo. Incluso hay mucho que tiene muchos sentidos, muchas aplicaciones el final, pero nunca se habla de un final del mundo. Al final será derramado desde arriba sobre nosotros, ¿vale? Aquí una vez más, pues descartando el concepto de la doctrina de reemplazo cristiano. Está hablando en el contexto, todo el cristiano puede leer, aplicar el contexto. Eso se refiere al pueblo de Israel, que fueron así rebeldes, malos, pues fueron desechados, pero el texto sigue diciendo sobre nosotros, es decir, sobre los que fuimos esparcidos, castigados, sobre el mismo Israel será derramado el espíritu del Elohim de Israel, es decir, será dada vida a Israel. Curiosamente, por aquí encontré un gentil, un vecino gentil en cierta discusión, bueno, una cierta charla, no discusión. Aquí discusión en el idioma rumano es tener una charla. En español discusión es algo negativo, pero aquí es algo bueno. Por eso he dicho. Entonces tengo que volver a compaginar los términos, los sentidos de cada idioma. Cuesta ahora manejar un concepto hebreo, otra vez en hablar en español, pero pensando en esta situación desde una perspectiva rumana, ¿vale? Cuesta un poquito este enredo, pero con la ayuda de Elohim, pues tratamos de mantenerlo dentro del límite
Es normal, si fallo algunas cositas, espero que tengan entendimiento del por qué, ¿verdad? Entonces, en una cierta charla que tuvimos por aquí con algún vecino, uno dice, yo sé que Israel será traído, volverá a sus raíces y que Israel es el pueblo elegido. Hemos quedado así, ¿qué? Algo un poquito raro porque no lo estábamos esperando. Eh, la persona, bueno, tiene una teoría, sabe algo, es decir, se armó algo en su cabeza de lo que está buscando en su búsqueda porque está desubicado, perdido como gentil aquí, fallando, sabe que está fallando el blanco, que no se encuentra, se está rebuscando a sí mismo y creo que en su búsqueda encontró estas verdades, las escuchó. Sabe que Israel es el pueblo y que Israel y sabe que nosotros somos hebreos, pero les cuesta un poquito aferrarse a la palabra de un hebreo para creer lo que un hebreo que sabe que vive en Rumanía, que es vecino suyo, le está diciendo. Él ve uno más. ¿Eh? ¿Él no sabía de nosotros que somos hebreos? No, se enteró porque le hemos dicho, nosotros somos Madre hebreos. mía. Habló de Israel él primero. Esto sí. Bueno, al fin será derramado desde arriba sobre nosotros espíritu. Y es lo que sucede. Por eso muchos están despertando como el hijo pródigo, se viene en sí y trata de volver. Lastimosamente, algunos fallan buscando raíces hebreas. Muy pocos buscan la raíz de la fe hebrea. Por bendición, somos de los que han buscado, han encontrado y comparten no raíces hebreas, sino la raíz, el que es el fundamento sobre el cual se edifica Jacob, que es la estructura y la columna vertebral de todo lo que es fe hebrea. Se hará la estepa un vergel y el vergel será considerado como selva. Es decir, lo que parece que es bendición, lo mejor de lo que parece hoy mismo que uno tiene es nada en comparación con lo que se tendrá y lo que se tiene ahora será como, como una selva, es decir, como algo salvaje, como algo, bueno, no, no es como en la casa de un rey, ¿vale? Será poco. Verso 16, reposará en la estepa la sequedad y la justicia morará en el vergel. Es la promesa lo que nos da en el Tanaj, en otros textos de profecías al día. Hemos visto que Él abrirá fuentes, torrentes de agua viva en el desierto, y ahí es donde estamos, en el desierto de las naciones. Sal de medio de ello, pueblo mío. ¿Dónde? Pues por el camino. Aquí aprendemos del pasado, que nuestro pueblo fue sacado de medio de Egipto, de la confusión, fue llevada en el desierto. Y aquí entendemos el camino, el desierto de las naciones, porque ahora no estamos en el desierto de Sinaí, sino en un lugar que no pertenece a nadie, es un lugar virtual, fictivo, que se llama de las naciones, porque aquí estamos, en un lugar que no pertenecemos a nadie. ¿Vale? Aquí Él prometió dar fuentes de agua con el pasado, abrió el agua desde roca, y esta roca es Yeshua. Él es la fuente de agua viva. Venid y beber. Dijo Él, tomad, y el que escucha, y ahí estamos dando voz a su palabra, seguimos dando voz a su palabra, bebed. Venid, porque es gratis. Nosotros no queremos nada, solo aprovecha, conviértelo en ti, vive como tal y haz lo mismo. Es lo único que desde cuando comparto sobre la raíz de la fe hebrea, es lo que reclamo y pido a la gente. Nunca he pedido ninguna otra cosa. Aquí todos están testigos que no he pedido un centavo a nadie, ¿vale? Por las cosas que comparto. Porque a Elohim por bendición me dio, por bendición comparto a otro. Alguno aprovecha, otro no aprovecha, cada uno según lo que busca. Como hemos visto que dice el texto, eh, se abrirán los ojos de los que tienen que ver, o los oídos de los que tienen que percibir, el corazón de los que se esfuerzan aprenderá. Los que quieren hablar y compartir, se les bendecirá para poder hablar y tener fuerza para hablar. Mientras tanto, el necio, los confiados, seguirán el desaprensivo, seguirán sus propios caminos, se presentarán ser los buenos y el tiempo probará
de quién es, de qué está hecho cada uno. Eh, el producto de la justicia será shalom, paz. El fruto de la equidad, una seguridad perpetua. Eso es lo que significa emuná, fidelidad. Eso es lo que enseña la palabra que hemos estudiado recientemente, amán, de donde viene emuná, de donde viene amén, de donde viene ejad, verdad, verdad. Eh, estamos buscando alimentarnos de esta fuente que es Elohim de Israel para tener estos frutos, para compartir y tener esta seguridad, una perpetua, no vana, una que se puede probar que está agarrada, anclada en la roca. Y habitará mi pueblo en albergue de Shalom, en moradas seguras y en posadas tranquilas. Esta es la promesa que se dará. Es aquí la seguridad que vamos a tener, obviamente no entre las naciones, es la seguridad que sigue todavía pendiente. Tendrá cumplimiento literal con el momento cuando vamos a volver a nuestra tierra, una tierra donde no vamos a tener fortalezas, donde no vamos a tener edificios ni fuerza de defensa, ni escudos, ni lanza de David, ni la onda de David, ni nada de antimisiles. ¿Por qué? Porque hemos visto que Adonai promete que Él será un escudo. Aquí un verso 19 bastante interesante, parece rara, que no tiene sentido. La selva será abatida y la ciudad hundida. Parece que no tiene sentido en este contexto, pero eh, las apariencias siempre engañan. No se tiene, cuando se pierde de vista el contexto, entonces, claro, no tiene sentido el texto. Pero cuando se tienen siempre en cuenta el contexto en cual se cita una referencia y siempre se recuerda el lenguaje metafórico hebreo típico, se comprende que la selva, una selva que es un bosque, ¿vale? Hay muchos árboles. Un árbol es el símbolo de un valiente, un hombre, un defensor, se puede decir, un centinela, un soldado de ejército, ¿vale? Y la ciudad dice que hundida. Es la capital, en este caso, hundida. Puede ser, se puede entender que a causa del mal hay dos referencias en el contexto, pero bueno, dicho esto, a esta altura solo tiene un sentido. Si esta cita hubiese estado un poquito más antes, entre los versos por aquí 14, por aquí alrededor del verso 14, se podría entender que la selva abatida se refiere al sistema, a los defensores de Israel, a todos los valientes de guerra, a todos los varones que deberían compartir la justicia y no lo comparte. Y la ciudad, pues, entendía verse a Jerusalén, que será, pues, destruida. Pero en este contexto, ya dice al final, una vez que el pueblo tiene bendición, en el contexto donde el enemigo comienza, se le da aquí la advertencia a las mujeres. En un año y pico, literalmente, tuvo lugar aquel sentido de la que vino el ejército de este rey con la idea de destruir el pueblo. El enemigo, en lugar de destruir, acabó siendo destruido. Es la promesa que se le da aquí para todos nosotros, como fue en el caso de Faraón. Por eso decía que el pasado nunca no cambia. El pasado tendrá una aplicación. Lo que sucede pasó. Entonces, para entender qué pasó, para que entender lo que pasará, pues siempre estudiamos lo que pasó. En el pasado, Faraón dijo: voy a destruir a Israel, a todos los varones, pero en lugar acabó la ciudad, es decir, el imperio hundido, y la fuerza de defensa del imperio egipcio, pues destruida. Esta es la selva, es la multitud de los varones, de los centinelas, de los guerreros, el pueblo que fue abatido, es decir, reducida a nada, y la ciudad hundida. Quedó sin fuerza. Pero esta promesa no se puede referir, ahora no aplica al pasado, a Babilonia, a Egipto, ni a Babilonia, ni a los sirios, porque obviamente todo está hundido. ¿Quién son ahora
la selva que será batida y la ciudad hundida. Bueno, lo tenemos aquí en la novena plaga, no novena, perdona, en la sexta plaga, cuando el gran río Eufrates será secado. Eso es la selva abatida. Obviamente, la ciudad hundida queda como ilustración de ver cómo fue destruida y hundida la ciudad de Babilonia con el desvío, la sequía, cuando se secó el río al desviarse, pues la ciudad fue pasada por espada. Babilonia es ahora todo el mundo que tiene que ver que están bajo el mando del gobierno mundial unido. Está aquí una selva que controla un ejército de personas que tiene muchos siervos que serán abatidos, simplemente reducidos a nada, y todo lo que es la fuerza del gobierno mundial unido pues destruido. Que esto se puede aplicar a todas las políticas, gobiernos del mundo que ahora mantiene bajo su control a todo el hebreo israelita que está diseminado por el mundo a volver a sus raíces. No es el tiempo, pero la promesa es, todo será abatido, hundido, libres. Dichosos vosotros que sembráis, cabe todas las corrientes, dice aquí, y dejaréis suelto el buey y el asno. Sobre el buey y el asno hemos estudiado en varias ocasiones en el libro de Deuteronomio capítulo 19. ¿Vale? Les recomiendo esto aquí, y en la serie Profecías al Día también hemos visto que eh, en ciertas partes una promesa que el buey y el asno, un animal que es en cuanto a comida kosher y el otro que no es kosher, no es apto para ser comido, los dos sirven al hombre y tienen su propósito, ¿vale? Buey es un símbolo igual de la casa de Judá, asno igual de donde sale el Mashiach, ¿vale? No porque la casa de Judá, sino el que encabeza la casa de Judá es Shiloh, recordemos. No nos extendemos para malinterpretar y aplicar a quien no debe. Buey, Yeshua, es la cabeza, el dirigente, el líder, el, el Shar por excelencia. Shar tiene dos, esta palabra de donde vienen los Sharim, los líderes, tiene dos letras, que es Shin y Resh, ¿vale? Shin es justicia, reinado, derecho, lo que hace lo correcto, ¿vale? Lo que reclama, lo que destruye con sus dientes al mal para hacer el bien, el redentor, ¿vale? Y Resh es la cabeza, de donde viene el Reshit, sobre el cual hemos estudiado, de Bereshit, la cabeza. Entonces, el rey que juzga con justicia es quien es la cabeza, ese es el Reshit. Él es el símbolo por excelencia del buey, y el asno es un símbolo de la casa de Efraín. Total, bajo el liderazgo de Yeshua, quien es la cabeza, está la casa de Judá, y el asno, el símbolo de la casa de Efraín. En total, él es el Reshit, él es el Sar Shalom, el príncipe de paz, el dirigente, el líder de paz, el rey del Melech de Israel, el que tiene la vara del reinado de los dos, ¿vale? Eso como final. Pero la bendición es ¿para quién? Para los que en medio del momento cuando la selva está abatida, la ciudad está hundida, ellos hacen su trabajo en contra de todas las corrientes. ¿Sabe cuándo se sembraba la semilla? Cuando el río desbordaba. Y cuando el río desbordaba, se sembraba la semilla en el campo y se dejaba a los animales a pastar. Los animales con sus pies, pues aquí pisoteaba en el barro la semilla que la hundía dentro del barro. Entonces, cuando las aguas se retiraban, la semilla crecía. ¿Vale? Eso es lo que sucedía literalmente, pues a nivel espiritual eso tiene su propio sentido y tiene su aplicación, que no por nada se nos da la enseñanza. ¿Vale? En medio de las adversidades, cuando los corrientes de todas las falsas enseñanzas están haciendo su trabajo, cuando la sierva será batida a causa, cuando todos los líderes, pues llegará el momento del juicio y todo será reducido a nada, pues hay bendición para quien aprendieron porque escucharon, se edificaron, se fortalecieron, ganaron seguridad perpetua como fruto equidad, porque tienen justicia y shalom como producto, y se presenta como albergue, donde una persona se puede, como decía al principio, sobre eh, lo que serán sharim, ¿ah? Esos jefes que juzgarán según derecho
y los que se abrigan en contra del viento, bajo la cubierta del temporal, bajo el escudo de ellos, bueno, tendrán bendición en aquel tiempo, ¿eh? Serán una buena cosecha. Los que sembráis, los que se preparan, siembra contra todas las corrientes. No importa lo que se cree, lo que se viene, lo que se dice, cómo se actúa, si hay viento, si hay tormenta, si hay terremotos, si hay fuego, si hay problemas, la que sea. Bendición para el que no cesa. Todo lo que encuentra tu mano de hacer, que haga mientras vivas en la tierra de los vivos y mientras estamos vivos. Hay bendición para el que escucha, para el que lee y para el que pone por obra, ¿verdad? Así que eso hay aquí una bienaventuranza para aquellos que siembran contra todas las corrientes y dejaréis sueltos el buey y el asno. Es decir, eh, da el lugar a que todos los hijos de Israel aprovechan en este momento a crecer, a conocer, a alimentarse de la buena semilla de toda hierba verde, de la bendición, porque eh, desde otra perspectiva lo que presenta la cita, saben que por lo general hay una aplicación, hay varios sentidos, aquí voy a dar una literal que quiere decir en ese sentido. Eh, por lo general los animales se le limitan el espacio de pasto, ¿vale? No pueden pastar en todas partes porque aquí está la tierra del vecino o puede irse demasiado lejos, entonces una bestia salvaje lo puede atacar. Y para que no se vaya lejos, se arrima o como se dice, se le ata los pies del caballo, de la vaca, de la cabra, se le pone un vav, una astilla, y con una cuerda para que al caballo por lo general se le ata los pies. Entonces va poquito a poquito saltando, no se va muy lejos. Y a las cabras, a las ovejas, a los animales más pequeños, a eso sí que se le pone aquí un palo, se ata con una cuerda y tiene una distancia hasta donde se va, como al perro. ¿Vale? Lo que dice la promesa, dejaréis sueltos el buey y el asno, es que ya no habrá límite para el pasto. Los animales tendrá tanta bendición en tantos lugares, puede comer, entrar en el trigo y comer hasta que se llene, entrar entre las patatas, las zanahorias, si tienen, yo qué sé, las cabras comen de todo. Los tomates, puede entrar donde quiera, los dejan libre por el campo, no tienen vallados. ¿Por qué? Porque la bendición se garantiza de la siembra ser tan grandes que no importa que si se come 5 kilos de tomate un buey, ¿vale? O una cabra, un asno, o lo que sea, ¿vale? Eso es la promesa que tenemos delante. Creo que es un capítulo con demasiadas bendiciones, con advertencia, con palabras de refrigerio para ciertas almas, con palabras de juicio para otros. Yo espero que incluso lo que se dice aquí para eh, mujeres indolentes, aprovecha lo que dice el verso 12, golpeaos el pecho por los campos atrayentes, por donde sea que por aquí caminaréis, ¿vale? Que hagan verdadera teshuvah, cenid vuestras cinturas. Desvestidos, desnudados, no significa que uno se quede desnudo, se refiere a la riqueza, las vestiduras. Nuestro pueblo en el pasado tenía todo, oro, plata, de todo. Adonai le mostró que como forma de arrepentimiento los deje a un lado. Entonces, cuando uno ayunaba, hacía un teshuvah, se quitaba los símbolos de la riqueza, de la bendición, de la prosperidad, ¿vale? Por eso se le indica desvestidos, desnudados, no que se quiten la ropa, que anden por aquí desnudas, sería otra transgresión, ¿vale? No significa que se tienen que convertir en prostitutas, como se puede entender que uno se desnuda, hablando a las mujeres. De ninguna clase, se refiere al carácter, a la forma, que deje a un lado lo que para ellas son motivos de riqueza, de vanagloria, que le lleva a, a convertirse en indolentes, en confiadas. Ese es el aviso, ese es el anuncio. Es mi deseo que, bueno, aquí en este contexto es una palabra dirigida especialmente para las mujeres,
Hay otros contextos donde se dirige a los hombres, ¿verdad? Pero como las escrituras no hacen excepción de personas y hemos estudiado sobre los hombres, ahora tocó sobre las mujeres. Quizá esto no fue, bueno, creo que no fue un casual que se dio en este contexto ese tema referente al verso 9, pero por lo general el mensaje no hace excepción de personas. Aplica a los hombres, aplica a las mujeres, todos tienen que hacer teshuvá para que a su debido tiempo, según le corresponde a cada uno, se encuentre en la situación de recibir bendición y calificarse como dichosos, haciendo lo debido para así que produzca justicia, que produzca equidad, para que alcance tener seguridad perpetua. Es decir, una emuná estable, firme, permanente, que está respaldada por los. Ese es fruto de la equidad y lo que produce justicia, lo que trae shalom, ¿vale? Lo que tiene el respaldo en las leyes de justicia. Es aquí donde se dice, los jefes juzgarán según derecho y la lengua de los tartamudos hablarán claro y ligero, es decir, conforme a los principios de la ley, de la Torá, que eso es nuestra norma por excelencia, ¿vale? Espero que todos aprovechen para el beneficio, tanto el que obedece, tanto el que anda por otro camino, que cada uno reflexionemos para alcanzar estas bendiciones que tenemos aquí al final. Y nuestro deseo, mi deseo, que eso llegue ya, que Adonai acelere los eventos, que acelere los tiempos, que venga el tiempo de refrigeración para que la heredad de Israel sea de vuelta para que nosotros podamos volver a nuestra tierra y gozar de esas bendiciones que Él los prepara para nosotros. Obviamente es igual mi oración, mi deseo que todos nos dispongamos para eh, encontrarnos a la altura de ser calificados como personas que pasemos, que tendemos derecho a pasar en la otra, en nuestra tierra, ¿vale? Que pasar en la tierra de los redimidos, la tierra de la redención. Shalom a todos, bendición Beshem Yeshua para la honra del Padre de Yeshua. Espero que todos crezcamos obedeciendo a Yeshua, obedeciendo su palabra, haciéndonos dignos de esta bendición que nos ha sido preparada desde antes, para que ahora al estudiarlo sepamos lo que tenemos delante, lo que tenemos por recibir y que seamos todos a la altura de esforzarnos. Deseamos ser varones y mujeres que nos esforcemos para alcanzar estas bendiciones. El valiente, dice, el que se espabila, pues alcanzará la victoria y no se le quitará la honra al que se esfuerza. Bendiciones y todos agarrados a Yeshua, pues seguimos adelante. Shalom, Beshem Yeshua.